Y en nuestro medio se ha, enseñado la justificación por la fe tal cual la definieron los reformadores hace ya mucho tiempo, 1517 en adelante. Y creo que necesitamos reconsiderar ese concepto de justificación por la fe, cómo lo estamos aplicando nosotros para este tiempo final que estamos viviendo en esta tierra. Para comenzar, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Misericordioso Padre Celestial, te queremos suplicar tu presencia en este momento en medio de nosotros. Que sea tu Santo Espíritu el que dirija este tema, que sea Él el que habla a nuestro corazón y que sea Él nuestro instructor, nuestro maestro. Que nada sea por voluntad del ser humano, sino que sea para edificación de nuestra vida espiritual por medio de la voluntad del Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16. Apocalipsis, en el capítulo 16. Este capítulo habla de las 7 plagas postreras, las últimas 7 plagas de la ira del Señor que será vaciada sin misericordia sobre esta tierra. En el capítulo 16 y en los versículos del 13 al 15 vamos a mirar unos textos que son bien interesantes. Estamos en estos versículos estamos en medio de la 6ª plaga. La 6ª plaga nos habla del secamiento del río Éufrates. Y pues este no será el tema para hoy, pero para tenerlo allí presente, las aguas en el Apocalipsis, según Apocalipsis 17:15, representan muchedumbres, naciones y pueblos, que son las aguas sobre las que se sienta la ramera, es decir, las naciones, las muchedumbres que dan su apoyo. El secamiento del río Éufrates es cuando las muchedumbres quitan su apoyo a la bestia o a la ramera. El caso es que los versículos del 13 al 15 son un paréntesis que se está haciendo en medio de la 6ª plaga. Es decir, este paréntesis no está cronológicamente puesto allí en medio de la 6ª plaga. Este paréntesis pertenece justo al momento antes del cierre del tiempo de la gracia, antes de que comiencen a caer las 7 plagas sobre la tierra. Los versículos 13 en adelante dicen: y vi salir de la boca del dragón, el dragón son las naciones, el poder político de este mundo. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que es la misma bestia de 2 cuernos que surge de la tierra, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí hay una advertencia muy importante. Desde el capítulo 3 en Apocalipsis, Jesús no ha dicho ni una sola palabra a él directamente. Todo ha sido lo que va relatando Juan en las visiones. Pero aquí vuelve Jesús a hablar de forma directa para dar una advertencia. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. En estos versículos vemos que de la boca de estos 3 personajes que aparecen en Apocalipsis, el dragón,
la bestia, el falso profeta, salen 3 espíritus a manera de ranas. Los espíritus inmundos en la Biblia son ángeles caídos, demonios. Pero salen de la boca de estos 3 personajes. Si salen de la boca de estos 3 personajes, simbolizan enseñanzas de demonios. Y así como los 3 ángeles de Apocalipsis 14 no son ángeles literales, sino que representan al pueblo de Dios que predica el evangelio a todo el mundo, así estos 3 espíritus de demonios a manera de ranas no son ángeles de demonios literales, sino aquellos que enseñan esas enseñanzas de demonios y reúnen a los impíos para el gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, antes del cierre de la gracia hay 3 ángeles de parte de Dios que reúnen al pueblo de Dios para ese gran día final de Dios, el gran día del Dios Todopoderoso. Pero también hay 3 ángeles demoníacos que reúnen a todos los impíos para aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y por qué están reuniéndolos a todos y cada uno de ellos? Y ahí es donde vamos a entrar a estudiar nuestro tema de hoy. Estos 3 grupos están diferenciados por varias características. Los impíos son reunidos por estos 3 ángeles demoníacos y no van en pos del Cordero, sino que van en pos de la bestia. Adoran a la bestia y a su imagen y lo adoran en el día espurio que ha inventado para adoración y reciben la marca de la bestia y son reunidos en la ciudad espiritual de Babilonia. Pero los que son reunidos por los 3 ángeles de Dios van con Cristo a donde quiera que Él los guía. Son reunidos por 3 ángeles enviados por Dios. Adoran al Cordero, adoran a Dios en el día que Él instituyó para que fuese el día de adoración y reciben el sello del Dios vivo en sus frentes. En el comentario bíblico adventista, a ver si esto me funciona, porque tiende a no funcionar mucho que digamos a veces. El evangelio que debe ser predicado a todas las naciones, tribus, lenguas y a todos los pueblos presenta la verdad en líneas claras que muestran que la obediencia es la condición para obtener la vida eterna. Cristo imparte su justicia, de esto es que vamos a hablar hoy, con la ayuda de nuestro Dios, a aquellos que le permiten que quite sus pecados. Tenemos con Cristo una deuda por la gracia que nos hace completos en Él. El versículo 15 de Apocalipsis 16 hace una advertencia. Dice: yo vengo como ladrón. Pero quiero enfatizar 2 puntos importantes, un par de puntos importantes en este versículo. Primero, dice que bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras. Velar y guardar las vestiduras. ¿Qué son esas vestiduras? ¿Y qué significa guardar esas vestiduras? Aunque no lo veamos muy claro, es precisamente estos versículos los que nos hablan de la verdadera justificación por la fe. Nos habla de unas vestiduras y de guardar esas vestiduras para que no andemos desnudos y nos vean nuestra vergüenza. El concepto de andar en la palabra de Dios implica comportamiento, implica
estilo de vida, nuestro estilo de vida, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Eso es andar. Vamos a ver algunos ejemplos. Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 10. Vamos al libro de Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 10, que nos dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, estas obras no son nuestras. Dice el versículo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra que se traduce andar allí en Apocalipsis y en estos versículos de Efesios es una palabra griega que denota actividad, no es algo pasivo, es algo activo, y realmente debería traducirse caminar. Estar en la acción de caminar, caminar de forma constante. Primera carta de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 6. Primera carta de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 6. Dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El concepto de andar o de caminar en la palabra de Dios, cuando es usada de manera figurativa, como aparece en estos versículos, implica la conducta o el estilo de vida del cristiano. Es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y le hemos aceptado como nuestro único Salvador y suficiente Salvador personal, entonces nosotros adquirimos un estilo de vida, una conducta distinta, diferente a lo que éramos antes. Y eso precisamente es lo que nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 2, vamos a volver allí a Efesios, en el capítulo 2 y los versículos del 1 al 3. Dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Está hablando de qué? De delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. La palabra figurativa, andar, en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, cuando se recibe a Cristo Jesús en el corazón, el caminar que llevábamos antes es distinto a como ahora caminamos cuando hemos recibido a Cristo Jesús. Antes caminábamos en las cosas de este mundo, en los deseos de la carne, estábamos muertos en nuestros pecados. Pero cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, entonces ahora nuestro estilo de vida, nuestro caminar, nuestro andar, ahora es con Cristo. Ya no es con los deseos de la carne, sino con los del Espíritu de Dios. O se supone que es así como debe ser. Ese es el estilo de vida. Pero, ¿y las vestiduras? Vamos al libro de Apocalipsis. Y vamos a leer un par de versículos allí en el capítulo 3. Apocalipsis en el capítulo 3. Y vamos a mirar, vamos a compararlo con el que acabamos de leer, con el libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. El 16:15 nos habla
de guardar nuestras vestiduras para que no se vea nuestra vergüenza. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo 18, dice: por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico. ¿Y qué? Y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Hay una relación directa entre Apocalipsis 16:15 y 3:18. Nos habla acerca de las vestiduras, lo que implica que esta advertencia de Apocalipsis capítulo 3, del capítulo 15, del capítulo 16, versículo 15, nos habla o está directamente relacionado con el capítulo 3, 18. ¿A quién se le está dando el mensaje del capítulo 3, versículo 18? A la iglesia de la Odisea. ¿Y quién es la iglesia de la Odisea? Hay un silencio sepulcral. Todos sabemos quién es la iglesia de la Odisea, ¿cierto? Pero a veces sentimos vergüenza tener que aceptar cuál es la iglesia de la Odisea. Pues la advertencia de Apocalipsis 16:15 es para la Odisea, porque es la misma advertencia. Guarda tus vestiduras, compra de mí vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Y qué significa comprar vestiduras blancas a Cristo Jesús? ¿Qué representan esas vestiduras blancas? ¿Qué representan las vestiduras blancas? Si nosotros queremos aproximadamente encontrar cuál es el significado de estas vestiduras blancas, debemos remontarnos al libro de Génesis en el capítulo 3, cuando Adán y Eva caen en pecado y ellos, después que se abren sus ojos y ven que están desnudos, ¿qué hacen? Salen, cogen hojas de higuera, no sé cómo, cosen esas hojas de higuera y se hacen delantales para ellos. Ahora, ¿eso solucionó el problema? Esas hojas de higuera eran su propia justicia, sus propias obras para tapar la vergüenza de su desnudez. Es decir, la desnudez está relacionada con el pecado. La vergüenza de la desnudez del ser humano está directamente implicada con su pecado, con su característica principal, y es que el ser humano es pecador y como tal está desnudo delante de Dios y se ve su vergüenza de desnudez. Y esa actitud o ese acto de por sí mismos coser hojas de higuera lo que hace es que a sus ojos parece que soluciona el problema, pero no ha solucionado nada, porque cuando Dios viene al huerto y lo busca, Él se esconde y Dios le pregunta: ¿por qué te escondiste? Es que estaba desnudo, me dio vergüenza y me escondí. Pero no se había solucionado la desnudez, no se había puesto hojas de higuera. Resulta que eso no había solucionado absolutamente nada. ¿Cuándo se vino a solucionar el problema de la desnudez de Adán y Eva? Cuando Dios toma 2 corderitos y estos son sacrificados en lugar de Adán y Eva, y con sus pieles Dios les fabrica túnicas. Allí es solucionado, que simbolizan la justicia de Dios, no la de los hombres, no la de Adán y Eva, no sus propias obras, sus hojas de higuera, sino las obras de Dios, la justicia de Cristo puesta sobre ellos. Esas son las vestiduras blancas que hemos de comprar a Cristo. Ahora, la definición luterana de justificación por la fe es precisamente eso. Es
que Cristo nos imputa su justicia. Ya que nosotros no podemos solucionar el problema de nuestro pecado. Por la fe en Cristo Jesús nos es imputada la justicia de Cristo Jesús. Eso se llama justificación forense, porque es una justificación que nosotros no podemos darnos a nosotros mismos, no podemos fabricar, porque no tenemos una justicia que valga delante de los ojos de Dios. Y eso está bien, no está mal. Pero justificación por la fe, ¿es solamente eso? Vamos ahí en Apocalipsis capítulo 3, que le dije que íbamos a leer un par de versículos allí. En el capítulo 3 y los versículos 4 y 5 nos dicen de la siguiente manera: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. No sé si lo notan, pero la justificación por la fe implica más que simplemente recibir las vestiduras blancas, la justificación forense, la imputación de la justicia de Cristo a nuestra vida. Según el mensaje a Sardis, dice: algunas personas en Sardis no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. Es decir, no solamente es suficiente que nosotros recibamos la justicia de Cristo en el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y suficiente Salvador personal, sino que debemos conservar esas vestiduras como limpias. No debemos permitir que nuestras vestiduras se manchen. Justificación por la fe no es solamente recibir la justicia de Cristo, sino que esa justicia de Cristo permanezca día tras día con nosotros. Que esas vestiduras blancas no se manchen, sino que permanezcan blancas. Esas vestiduras blancas espirituales se convertirán, según esos versículos que hemos leído, en vestiduras blancas literales cuando estemos viviendo por la eternidad con nuestro Salvador. Porque andarán conmigo en vestiduras blancas. Es decir, estas personas de Sardis en un pasado recibieron las vestiduras blancas, pero continuaron teniendo esas vestiduras blancas con el transcurrir del tiempo. ¿Y qué significan esas vestiduras blancas? O sea, ¿qué significa que esas vestiduras blancas permanezcan blancas? Vamos a mirar en Apocalipsis, en el capítulo 19. Estamos viendo mucho Apocalipsis porque, como decía el título, es la justificación por la fe al final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 19, y vamos a leer en el versículo 8. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué dice el paréntesis? Pues el lino fino significa las acciones justas ¿de quiénes? De los santos. Eso es lo que hace que las vestiduras blancas se conserven
blancas. Son las acciones justas de los santos. Y muchos me dirán, hermano Freddy, ¿está enseñando justificación por las obras? Pues no, porque como leímos en Efesios, en el capítulo 2, veíamos que esas obras justas, ¿quién las preparó de antemano? Dios. O sea, no son las obras justas de los santos porque ellos sean muy buenos y hagan justas esas obras porque ellos son buenos. Son obras justas que Dios ha preparado de antemano para que los santos caminen en ellas. Es decir, ni siquiera son nuestras. Eso, en el concepto teológico, es lo que se conoce como justificación impartida. Tenemos la justificación imputada, de eso veremos ahora un poco, y tenemos la justificación impartida. Como el bicharraco este no funciona, ¿me la pasas? El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, es las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se ¿qué? Es decir, no es solamente que se imputa a nosotros en un momento del pasado cuando hemos aceptado a Cristo, sino que ese mismo carácter puro, esa misma justicia de Cristo se sigue impartiendo a todos los que lo reciben como Salvador personal. Eso está en el libro Maranata, en la página 76. Y en la siguiente, también en el libro Maranata dice: Cristo fue obediente en todo requerimiento de la ley. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Por la perfecta obediencia ¿de quién? De Cristo. Él ha hecho posible que cada ser humano pueda ser obediente a los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad y la mente llega a ser una con su mente. Es que nosotros no hacemos nada, es Él. Cuando nosotros nos fusionamos con Él, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y la deformidad del pecado, sino su propio manto de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley ¿de quién? De Jehová. Y precisamente en Mensaje para los Jóvenes, ella nos habla de este concepto de la justicia imputada e impartida. La justicia exterior da testimonio de la justicia. Mira, en el mundo cristiano y nosotros también como adventistas pensamos que creer, que justificación por la fe es decir, yo creo, y que es un asentamiento, un asentimiento mental en Cristo Jesús, pero no es eso. Está bien, tenemos que creer mentalmente, pero es que nuestra vida tiene que ir acorde con lo que se supone que estamos pensando. La justicia exterior da testimonio de la justicia interior. Por sus frutos los conoceréis. El que es justo por dentro no muestra un corazón duro ni falta de compasión, sino que día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. La justicia por la cual somos justificados es ¿qué? Imputada. Y aquí viene lo interesante. La justicia por la cual somos santificados es
Antes nos hablaba de que la justicia de Cristo era impartida, pues esa es la que nos santifica, se llama impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Es decir, no solamente necesitamos tener el derecho al cielo, sino que necesitamos ser idóneos para estar en el cielo. Y por eso necesitamos la justicia impartida, la santificación, para hacernos idóneos para estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Esa es la justificación por la fe. Esa es la verdadera justificación por la fe. No somos salvos solo por la fe. Tampoco somos salvos solo por las obras. Y me disculparán si discrepan conmigo, pero tampoco somos salvos por la fe más las obras. Somos salvos por una fe que obra. Por una fe que actúa, que hace. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en Hebreos 11, en el gran panteón de los hombres y las mujeres de fe. Cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 11, nos vamos a dar cuenta que en todo el capítulo estamos viendo personas que hicieron algo por fe. Abraham salió de su tierra por fe. Abraham ofreció en sacrificio a su hijo por fe. Moisés salió de Egipto por fe, y así sucesivamente todos y cada uno de estos hombres. Noé construyó un arca por fe. Es decir, nuestra salvación es una salvación que viene por una fe que obra. Ahora, no obra porque nosotros somos muy buenos. Como veíamos en los textos anteriores, obra porque nuestra mente al fusionarse con la mente de Cristo, nuestra voluntad al fusionarse con la voluntad de Cristo, nos habilita y nos capacita para poder obrar conforme a nuestra fe. ¿O qué hubiera pasado si Dios le dice a Noé: Noé, voy a enviar un diluvio? Sí, Señor, yo te creo. Y ya está. Señor, gloria a Dios, te creo. Aleluya. Esa es la actitud de muchos cristianos hoy en día. Creen que con solo ir a la iglesia y decir aleluya, aleluya y gloria a Dios, que eso es fe. Si Noé no construye el arca, así hubiera dicho muchos aleluyas y hubiera dicho que Dios sí te creo, igual se habría perdido. Habría sido arrastrado por las aguas del diluvio. Pero cuando Dios le dijo a Noé: Noé, voy a enviar un diluvio, ¿qué hizo Noé? Se puso manos a la obra, a construir un arca, aunque lo que Dios le estaba diciendo era totalmente ilógico y ridículo para la época. Nunca había caído una gota de agua, pero Dios le dijo: va a caer agua. Y Noé, por fe, actuó. En Mensajes Selectos, en el tomo 1, hay una aseveración de Elena de White que me pareció por mucho tiempo, y hasta que no vi este tema predicado por Esteban Bord, no me hubiera dado cuenta de la realidad. Y es tremendo, es muy cortita, pero es muy diciente. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Elena de White no está diciendo que el mensaje del tercer ángel contiene la justificación por la fe. No dice que es parte de la justificación por la fe. Dice que la justificación por la fe y el mensaje del tercer ángel son lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 14
Y leamos el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, los versículos 9 al 12. Dice: y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora díganme con sinceridad, ¿en qué se parece el mensaje de los tres ángeles a la justificación por la fe? Porque yo no encontraba ningún parecido. Pero ella dice que son lo mismo. Es el mensaje del tercer ángel. Ese es el mensaje de la justificación por la fe. Para nosotros entender por qué el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe, necesitamos analizar el último versículo del mensaje del tercer ángel. Hay tres características importantísimas que aparecen allí de aquellos que han recibido la justificación por la fe. La primera característica, en el versículo 12 dice, aquí está, en algunas versiones dice, aquí está la paciencia. En otras versiones, como la que acabé de leer, dice la perseverancia. En el griego, la palabra perseverancia que aparece aquí es la palabra hupomoné, que indica no una paciencia pasiva. Ese tipo de paciencia pasiva es la palabra griega macrothumia. Y es una paciencia similar a la de Job, por ejemplo. Es esa paciencia que aguanta pasivamente todo lo que llegue y ya está. Pero esta hupomoné que aparece aquí en Apocalipsis es más que una paciencia pasiva, es activa, es perseverancia. Es más similar a la paciencia de la viuda con el juez injusto. ¿Recuerdan esa parábola? Esta viuda que iba todos los días donde el juez injusto y le decía, hazme justicia contra mi adversario, y él, váyase para otro lado, a mí no me interesa hacerle justicia. Pero esta mujer, ¿qué hacía? Iba todos los días y le decía, hazme justicia, hasta que este juez injusto dijo, no, esta mujer, qué cosa tan horrible, qué desespero, le voy a hacer justicia para ver si me la quito de encima. Ese tipo de paciencia es la que habla Apocalipsis capítulo 14, es perseverancia, es la perseverancia de los santos. El juez injusto demoraba su respuesta, ¿por qué? Porque era injusto, no le interesaba hacer justicia. Sin embargo, Cristo Jesús en la parábola compara al juez injusto con Dios. Pero hace una salvedad y dice, responderá aunque parezca que no está escuchando. Dios, al final del tiempo, en el gran tiempo de angustia, el pueblo de Dios tendrá que pasar por tiempos difíciles y empezará a orar a Dios por ayuda y parecerá que Dios no escucha. Y no es que no escuche, sino que Dios está purificando ese carácter de ese pueblo de los últimos días. Será por su propio bien, pero sí que responderá, y responderá pronto. La siguiente característica que tienen estas personas es que guardan los mandamientos de Dios, los 10, no 9. Hermanos, escuché una predicación de un pastor evangélico, por curiosidad,
que estaba hablando acerca de los 10 mandamientos. Y este pastor decía que los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Y yo dije, oh, mira, qué bien. La parte que pertenece a Dios y la parte que pertenece a los hombres. Pues no. Oh, sorpresa la que me llevé cuando dijo, 9 son morales y 1, el cuarto, es ceremonial. ¿En serio? ¿Y cómo hace esa división tan extraña? ¿Cómo que 1 es ceremonial y los otros 9 son morales? ¿De dónde? ¿Cómo justificaba eso? Pues, como lo hacen la mayoría, mezclando el sábado de los 10 mandamientos con los 7 sábados ceremoniales que hay en las fiestas judías. Y solucionaba el problema. Eso mi profesor de matemáticas, cuando yo estaba en el instituto, eso lo llamaba la ley de Charles. La ley del machetazo. Lo cortó como quiso, sin dar ninguna justificación real, ¡pa! Y ya está, así quedó. Mis queridos hermanos, la característica de este pueblo es que guardan los mandamientos de Dios, los 10. Los 10 son mandamientos morales. No hay ninguna evidencia textual ni bíblica que separe el cuarto mandamiento de los otros 9 como 1 ceremonial y 9 morales. Eso es antibíblico y totalmente fuera de cualquier contexto bíblico. El pueblo de los últimos días es el que guarda los mandamientos de Dios, 10 mandamientos morales de la ley de Dios. Pero la tercera característica es que tienen la fe de Jesús. Y lo interesante de la estructura griega de esta parte, de esta frase, es que esta frase puede traducirse tanto como la fe de Jesús y también puede traducirse la fe en Jesús. Puede traducirse de las 2 maneras. Puede traducirse como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, pero también puede traducirse como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús. Las 2 son válidas, no son mutuamente excluyentes. Y vamos a mirar, porque eso es importantísimo, porque las 2 cosas van juntas. Si ustedes miran, el texto nos está diciendo que estos hombres y mujeres, este pueblo de Dios de los últimos días, tienen las cosas juntas: la perseverancia, los mandamientos de Dios y la fe, juntas. No van por separado, van juntas, son inseparables. Algún pastor daba un ejemplo alguna vez que decía que es como remar con un solo remo en un barco. ¿Qué pasa si remamos con un solo remo? Nos quedamos dando vueltas en círculos, ¿no? Tenemos que remar con los 2 si queremos ir en una línea recta. Vamos a mirar un texto de Mensajes Selectos en el tomo 3. Vamos a pasarlo, porque a mí ya no me pasa. La fe de Jesús. Se habla de ella, pero no ha sido entendida. Interesante, ¿no? ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús que pertenece al mensaje del tercer ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiésemos llevar su justicia. Y la fe, ojo, está hablando de la fe de Jesús. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total es la fe de Jesús. ¿Ven qué interesante? La fe de Jesús es la fe en Jesús. Es decir, nosotros tenemos que tener la fe de Jesús en Jesús. ¿Y ese trabalenguas qué significa? Ese trabalenguas significa que nosotros tenemos que tener la misma fe en Jesús que Jesús tuvo en su Padre cuando estaba pasando por su Getsemaní. Y aquí viene un punto muy importante. Nosotros como cristianos
nos hemos acostumbrado a creer, o mejor dicho, nos hemos acostumbrado a que nuestra fe sea por sentimientos. Si sentimos a Dios en nuestra vida, decimos aleluya, el Señor está conmigo, Dios está a mi lado. Pero cuando sentimos que Dios nos ha abandonado, cuando estamos pasando por momentos muy difíciles y sentimos, no alcanzamos a ver ni a sentir la presencia de Dios, entonces decimos, Dios me abandonó. Mis queridos hermanos, nosotros necesitamos tener fe en Dios, aunque no podamos sentir su presencia. Y saben, eso fue un regaño para mí, porque yo he sido uno de esos que cuando me veo en las peores digo, el Señor ya no me ve. Esto fue una reprensión tremenda para mí mismo. Necesitamos creer en Dios, en Cristo Jesús, aunque no podamos sentirlo. Porque esa fue la experiencia de Cristo Jesús, esa fue la fe de Jesús. Cuando Jesús, eso está en el deseo de toda la gente, no lo vamos a leer porque es un texto larguísimo, pero se los voy a dejar la cita, escríbanla para que lo lean. En el deseado de todas las gentes, en la página 756, está hablando de la experiencia de Cristo en la cruz y en el Getsemaní. Y allí la señora White dice que el Señor Jesús, cargando los pecados de toda la humanidad, no podía sentir la presencia de su Padre. Y sentía terror terrible de que esos pecados iban a causar una separación eterna entre él y su Padre. Y no podía sentir la presencia de su Padre. No podía sentirla. Pero aún así su fe estuvo. Esa fue la fe de Jesús, que creyó en su Padre y confió en su Padre y confió en lo que Dios le había dicho que debía ocurrir, aun cuando no podía sentirlo, aun cuando no estaba sintiendo a su Padre, aunque no podía ver más allá de esa oscuridad, de esas terribles tinieblas, tan terribles que le arrancaron de su corazón la famosa frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No lo dijo porque le faltara la fe, lo dijo porque en ese momento literalmente no estaba sintiendo la presencia de su Padre, pero confió en que el que le había prometido era veraz para cumplir. Y llegó hasta el final. Y gracias a eso tú y yo podemos ser salvos. Y esa fe de Jesús en su Padre debe ser nuestra fe en Jesús, para confiar en que Él cumplirá su promesa, aunque no podamos sentirlo. Esa es la justificación por la fe. ¿Y por qué necesitamos ese tipo de fe? Porque el pueblo de Dios, al final del tiempo, en el gran tiempo de angustia, pasará por la misma experiencia que pasó Cristo Jesús. Y necesitará ese tipo de fe. La va a necesitar. Vamos a pasar a la siguiente cita. Está en la revista, en la Review and Herald del abril 14 de 1896. Es terrible, es impactante esta cita, porque contra este tipo de personas es que tendrá que luchar o tendrá que padecer el pueblo de Dios en el gran tiempo de angustia. Dice, el poder de las tinieblas se unirá con agentes humanos que se han entregado al control de Satanás, y las mismas escenas que se exhibieron en el juicio, rechazo y la crucifixión de Cristo se revivirán. Al ceder a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios. Y aquellos que fueron creados a imagen de Dios, formados para honrar y glorificar a su Creador, se convertirán en la morada de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra del mal. Hombres que reflejan su propia imagen. Terrible, ¿no? Fuimos hechos a imagen de Dios, pero estos hombres del final del tiempo estarán hechos a imagen y semejanza de Satanás. Totalmente
dominados por el demonio, al punto que dice que se transformarán en demonios. ¿Necesitamos la fe de Jesús? Necesitamos desarrollar la verdadera fe que nos ayudará a cruzar por el tiempo final que ya está muy cerca de esta tierra. Mis queridos hermanos, esa es la justificación por la fe, y quiero que se nos quede grabado en nuestra mente. No es solamente la justificación forense. Recibimos la justicia de Cristo cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso es justificación forense, y sí, es real, sucede. Pero no es solamente eso la justificación por la fe. Como lo hemos visto, también implica la justificación impartida, que es nuestra santificación, o dicho en palabras de la señora White, nuestra idoneidad. ¿Para qué? Para habitar con Cristo por toda la eternidad. Y yo te quiero invitar a ti, mi querido hermano y mi querida hermana, mi querido amigo, si hay alguno que ha llegado aquí que no es adventista aún, es que podamos recibir esta justificación en nuestra vida y poder ser habilitados para vivir en la presencia del Dios Todopoderoso. Que tú y yo, es mi anhelo, que tú y yo, que nos veamos todos reunidos juntos ante la presencia del Dios de todo el universo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que el Espíritu Santo haga esto realidad en cada una de nuestras vidas.